Televidente, buonanotte e benvenuti al nostro programma Buonanotte Corsao. Oggi noi troviamo direttamente fuori di Sambil, in maniera tursimang noi stiamo nella sezione Banchil in Sambil. Oggi noi abbiamo conversato del nostro studio di Telecorsao, però oggi noi abbiamo una persona che sempre è un anfitrione qui in Sambil, normalmente della nostra sezione. Noi siamo studenti e noi siamo parte sempre del gruppo di marketing, però oggi noi siamo il direttore mes. Nós vamos conversar com o Sr. Jonathan Cohen. Passou está um momento oportuno para nós conversar com ele, com motivo de celebração de 2 aniversário de Sambil Corsao. Jonathan, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Un placer. Gracias, Germán, como siempre. Muchas gracias. Qué bueno estar aquí para conversar de algo tan importante como un logro al llegar a 2 años de trabajo. Cuéntanos cómo han sido estos 2 años. Hemos hablado en el pasado de cómo a medida que pasaban los días, los meses, los años, Sambil fue consolidándose en la comunidad de Curazao y hasta llegar hoy día a un ícono pues, en nuestra comunidad. ¿Cómo ha sido este 2º aniversario? Sí, correcto, Germán. Primero te quiero contar que estamos muy contentos y orgullosos con la aceptación de todo Curazao con este centro comercial. Sentimos que introducimos la categoría de shopping mall de manera efectiva. Cada vez son más y mejores las tiendas que tenemos aquí en Sambil y nosotros sentimos que este proyecto todavía le queda mucho por desarrollarse, solo el principio. Tenemos 2 años, han pasado muchas cosas en estos 2 años y el mensaje es: si en tan solo 2 años todo lo que ustedes han visto, cómo lo hemos desarrollado, lo que viene es más y más desarrollo. Ya. ¿Cómo ha sido la receptividad de los comerciantes locales para con las tiendas? Hemos visto que cada vez se abren más tiendas. El comercio local, en el inicio había como mucha expectativa de los inversionistas que venían de fuera, pero ¿cómo ha sido también la participación de los comerciantes locales acá en Sambil? Bueno, los comerciantes locales, la mayoría te pudiera decir, tienen contacto directo conmigo, ya yo los conozco, incluso somos amigos, la familia, vamos a nuestras casas. Entonces ya el tema de los comerciantes locales que deciden tener sus tiendas donde las tienen ahorita, donde siempre las han tenido, y deciden abrir una segunda tienda en Sambil, muchos de ellos me dicen: mira, pronto te voy a estar contactando para abrir una tienda. Otros me dicen: no, mira, yo estoy contento donde estoy. Entonces en el comercio siempre, y nuestra filosofía como familia siempre ha sido de ganar y ganar. Entonces Sambil siempre tiene las puertas abiertas para los comerciantes locales, siempre tiene las puertas abiertas para dar una oportunidad más. Hemos visto comerciantes locales que empiezan pequeños en Sambil y con tan solo 2 años ya han crecido, han cambiado de una unidad pequeña, de tener una estación de té, a tener ya un restaurante, que eso lo estuve mencionando hace poco en mi propio Facebook, dándole las gracias a ese comerciante. Tenemos tiendas reconocidas localmente, como Peña. Ahorita vamos a tener una tienda espectacular de Desigual, la marca Desigual, que se incorpora a Sambil. Y bueno, y así básicamente hemos venido desarrollándonos. Nuestro centro comercial se desarrolla con franquicias que vienen de afuera, necesariamente, comerciantes locales con sus propios conceptos y comerciantes locales que tienen ya esas marcas internacionales establecidas en la isla y quieran venir y abrir en Sambil. Ya.
Muchas veces conversamos en nuestro programa a todos los niveles, con todas las personas que llegamos a tener entrevistas, y hablamos un poco de la economía de Curazao, que en estos momentos está pasando por una situación quizá que no es la mejor. Sin embargo, hay optimismo, sin embargo, hay perseverancia de muchos sectores. ¿Cómo ve Sanvil en este momento la economía? Mira, yo siempre he dicho, nuestra comunicación siempre ha sido de que Curazao tiene muchísimo potencial. Nosotros como inversionistas extranjeros y ya habiendo vivido en la isla ya más de 3 años, todavía aún lo podemos reafirmar más, el potencial que tiene Curazao en todas sus áreas. Y eso nos genera mucha confianza. Si la economía está un poco más lenta o un poco más acelerada, eso hay muchos factores. Hay factores internos que puede controlar Curazao, hay factores externos que no controla Curazao, la región, problemas en países vecinos que afectan a Curazao, pero nosotros estamos bastante positivos. Todas las economías tienen un ciclo, estamos viendo como el ciclo está pasando y estamos seguros de que Curazao va a ir de ahora en adelante, sobre todo con la estabilidad, digamos, política que estamos empezando todos a sentir. Curazao ahorita va a volver a ver en los próximos años lo que es su economía natural y orgánica, ¿no? Como país propio. Ya. La ocupación en este momento, Jonathan, ¿satisfecho con lo que tienen hasta este momento? Sí, nosotros estamos felices en la forma como se ha desarrollado el mall, es incluso hasta mejor de lo que teníamos planeado en muchos sentidos, no solamente en ocupación, porque no se trata de ocupar el mall. Si quisiéramos llenar todo el mall, tenemos cantidades de solicitudes de gente que viene con unos conceptos que o no aplican en este mall, o quizás ya hay mucho en el mall de lo mismo, entonces no queremos repetirlo. Entonces no es la cuestión de llenarlo, porque llenarlo se puede llenar. Es cuestión de darle al visitante lo que está buscando, conseguir el tenant mix apropiado para que haya de todo un poco, y además que aquellas tiendas que abran siempre sean tiendas ejemplares, cada vez más bonitas, cada vez con un mejor layout, con mejor mercancía, más internacionalizada, porque ese es el camino en el que vamos. O sea, no es nada más llenar las tiendas, sino llenar las tiendas de tiendas buenas, bonitas, y que al público le guste, porque al final todo lo que hacemos es para el visitante. El visitante es nuestro rey aquí. Ya. Ahora, ustedes tienen una filosofía, eso es interesante saberlo, en cuanto al tipo de negocios y a la cantidad de negocios que aceptan para mantener un balance en la competencia. Claro, por supuesto. Nosotros cuidamos muchísimo de que los negocios les vayan bien y también cuidamos muchísimo de que el visitante consiga eso se llama tenant mix en la industria, una mezcla de tiendas y servicios y entretenimiento que sea el adecuado para esa región específica. En este caso estamos hablando de Curazao, para que a las tiendas le vayan lo mejor posible y para que el visitante cuando venga a Sanvil consiga la mayor diversidad de cosas posibles, de manera de que hay para todo el mundo, porque nosotros siempre hemos dicho que Sanvil es para todo el mundo, para todas las edades, para ambos sexos, para todas las regiones, para los turistas y para los locales, y para aquellos que vienen por unos días y para aquellos que vienen por unos meses, para el que quiera Sanvil, aquí está Sanvil. Entonces, para poder lograr eso, tú tienes que tener un tenant mix adecuado. No es solamente abrir tiendas por abrir, porque eso incluso puede llevarte a tener un efecto negativo si solamente quieres abrir tiendas, porque la gente puede empezar a venir aquí y conseguirse que lo que tiene Sanvil no es atractivo. No es atractivo, entonces ¿para qué volver? Y nosotros realmente lo que nos importa no es solamente que la persona venga, sino que quiera volver. Ahí es donde nosotros hacemos todo nuestro know-how y nuestro corazón y nuestra pasión y nuestro trabajo está en que ese visitante que pisa Sanvil diga, oye, yo quiero volver otra vez y volver y volver. Ahí está el secreto. ¿Qué nuevas tiendas tienen? Yo pienso que hoy día sería no sería adecuado decir que hay gente que no ha venido a Sanvil, porque yo creo que todo Curazao ya ha hecho de Sanvil un punto de encuentro y aunque sea una vez por semana, pero quizás para los televidentes que tienen días sin venir, escuchamos que habían abierto tiendas nuevas y ¿qué más tienen en proyecto por abrir? Mira, de las tiendas nuevas que abrieron recientemente, que te pueda decir, lo último más reciente fue Jürgen y Waffle Manía en el Food Court. Jürgen es una marca canadiense
internacionalizada, que la consigues en diferentes países de Europa, en Estados Unidos. Para nosotros eso nos llena de orgullo, seguir teniendo marcas, y ahorita también marcas de comida, ¿no? Que eso es importante. Ahorita tiendas que vienen nuevas, viene Desigual, como ya lo comenté, que es una marca internacional que ya existe en Curazao y que está abriendo su segunda tienda aquí. Y viene también Claire's, que es una marca de accesorios que tiene miles de tiendas en Estados Unidos, una marca internacional también muy importante. Y estamos en negociaciones con varias marcas. Viene un restaurante nuevo que se llama Fame, que va a ser Seafood and Grill, y donde va a vender carne y pescado, y va a ser los viernes y sábados, van a abrir hasta las 2 de la mañana, van a tener bandas, o sea, va a ser una cosa nueva para el Sambil, lo cual también es importante. Y bueno, y seguimos muchas negociaciones que tenemos en la mesa, que no las decimos hasta que se firmen, porque a nosotros nos gusta decir las cosas cuando ya son hechas, no estar especulando. Pero vienen más de lo que ustedes han venido viendo, vienen más marcas como Skechers, que ya abrió con nosotros, marcas como Peña, marcas internacionalizadas, marcas locales de belleza o de moda o de zapatos. Ya, ahí es importante, perdón, es importante recalcar, por ejemplo, ese tipo de cosas como Skechers, por ejemplo. Vinimos el Día de las Madres el domingo, vinimos a dar un paseo en Sambil a propósito del Día de las Madres, y era impresionante ver la cantidad de gente que estaba fascinada por los precios, pero además con la variedad de un formato que es apto para cualquier edad, y que quizás lo importante que yo me he dado cuenta en Sambil, y valga la oportunidad para recalcarlo, que hay calidad, porque tú puedes conseguir, si lo que tú buscas es buen precio, puedes conseguir en cualquier parte, pero precio versus calidad, ahí es donde está la diferencia. Era mucha la gente que estaba en Sambil comprando el domingo a propósito del Día de las Madres, pero quiere decir que hay un motivo por cual venir a Sambil, y es eso, y ahí creo que radica un poco lo que decía Jonathan, de seleccionar cuál es el tipo de negocio que conviene para que la gente pueda conseguir precios accesibles, pero también calidad. Correcto, Germán. Y con eso, para agregarle un poquito más a eso, abrió también hace poco una tienda Oakley, que está en toda la entrada del mall. Abrió una tienda de deportes bien interesante, grande, que también tiene todas las marcas, Nike, Adidas, Reebok, Puma, a unos precios súper accesibles, y es el mismo zapato que te consigues cuando entras a una tienda como esta en cualquier centro comercial de Estados Unidos. Entonces, realmente la calidad se puede percibir hasta, tú te das cuenta que las tiendas venden calidad cuando ya tú ves cómo fue hecha la tienda. Tú lo puedes percibir desde la vitrina. Hay algo, hay un feeling que te da cuando tú ves una tienda, que tú sabes que en esa tienda tú puedes comprar y vas a conseguir precio y calidad. Entonces, hacia allá buscamos. En Sambil trabajamos fuertemente también para que siempre estamos en conversaciones directas con todos nuestros tenants para ofrecerle lo mejor que se pueda a los visitantes. O sea, dejamos que los tenants manejen sus marcas, pero también tratamos de orientar y de ponernos de acuerdo para hacer promociones en conjunto, para que siempre haya algo nuevo, algo atractivo que los visitantes puedan tener en el mall. Para agregar un poquito tu pregunta anterior, Café Barista acaba de expandir su concepto con nosotros. Entonces, para aquellos que vienen aquí a tomarse el café, un cafecito, claro. Sí, un cafecito, ahí estamos. También abrió un restaurante que se llama Momocha, pero se llama Momocha Buns, como momocha y panes, ¿no? Y el concepto es una fusión asiática, de alguna manera sana pero rico, todo con comida asiática, que les recomiendo también que lo vengan a conocer. Es justamente enfrente del gimnasio. Aquellos que no conocen el gimnasio y les gusta estar en salud o hacer un poquito de ejercicio, liberar un poquito de estrés, hay un gimnasio bellísimo que también abrió hace como 6 meses, grande. Dentro del gimnasio abrió también una comerciante local que se llama Ruth, con un concepto de mesoesthetic,
para aquellas mujeres que les gusta que están siempre cuidando su cuerpo, su belleza. Entonces, no solamente abrió el gimnasio nuevo, sino que dentro del gimnasio abrió Mesoesthetic y enfrente del gimnasio abre un restaurante de comida asiática y a unos metros abre Span de café barista y tienes Skechers y así se va desarrollando todo el mall. Ya. Bien interesante. Y la nueva fase que tienen el proyecto, Jonathan, ¿para cuándo más o menos comienzan a trabajar en eso? Mira, nosotros, Germán, esa pregunta me la hace todo el mundo cuando yo me las consigo, no solamente en las entrevistas, en mi día a día. Nosotros realmente estamos muy enfocados en que esta primera fase se consolide bien, amasarla bien, que lleguen las marcas que nosotros queremos, llegar al punto en que la primera fase requiera de esa segunda fase. Okay. Sin embargo, seguimos trabajando en la segunda fase, pero no tenemos una fecha. Yo te pudiese decir sin ningún compromiso de que yo creería que la segunda fase abre el año que viene. Pero no es algo a lo que yo te puedo decir con certeza, porque depende de factores que ni siquiera nosotros controlamos, porque muchas negociaciones están en la mesa, nosotros quisiéramos que todas se den, pero algunas se darán y otras no, y de eso depende esa segunda etapa. Una vez que nosotros sintamos que la primera etapa está lista, entonces nos enfocaremos en la segunda etapa. Y es una posición saludable y honesta. Correcto. Vamos a mantener lo que se puede y creo que ese posicionamiento es súper conveniente, ¿no? Cuando la situación requiera la segunda fase, pues ahí está. Me parece muy interesante. Jonathan, vamos a cumplir con algunos anuncios de nuestros patrocinantes y al regreso vamos a hablar un poquito de ese segundo aniversario. Perfecto. Qué programación hay y un poco también del envolvimiento de Sambil y la comunidad, porque nos hemos dado cuenta que paralelamente al desarrollo económico que han experimentado, independientemente de todo el esfuerzo que han concentrado en darle fuerza a la potencialidad comercial del centro como tal, también han hecho actividades que han llevado a Sambil involucrarse con la comunidad de Curazao, lo cual yo sé que es parte de la filosofía de ustedes y queremos pues que nuestros televidentes también conozcan un poquito de esa otra cara de Sambil. No se complique com algum mensagem, Jonathan, e não está assim nosso programa possível e diz nossa beco mais. Suzuki Vitara. Grab your field. Deseo de una turta para viva salud y para hopi tiempo. Sin embargo, de vida te viaja nos no ayuda y Señor te decidió otro. Agencia Funeraria El Señorial da una organización de más de 30 años de experiencia en Curazao, donando un servicio digno y solemne. Y lo más importante, con profesionalismo y responsabilidad. Agencia Funeraria El Señorial. La ganos hasi pavo lo que abo de dolor no pohasi. Con profesionalismo y respeto. Nos back directamente por el Centro Comercial Sambil Curazao, un lugar ideal para pasar bien para su rato agradable de familia y además de aprovechar de tu oportunidad para hacer compras de tu sorte y pasar un rato agradable, no salta del bowling por ejemplo, si van pasando más luz y ambiente y el food court es un lugar que amenda hopi gente, hopi de mi amigo no comienza topa aquí nada también y tiene una estación para brindar un coffee, topa gente reunir papel de negocio, papel de Kiko Kutá, de un ambiente grato, full airco y cultura opción, para darle un cafecito, para darle un juice, para darle un cofrío, lo que porque, si vos que comer algo, tiene mil y una opción y además un ambiente súper grato, súper nice, seguro, es importante hoy en día, safe,
vos auto está safe, a vos está safe, vos familia está safe y además de un ambiente super douche, manera no está ahora aquí. Nos está conversando con Jonathan Cohen, que es director de Sambil Car Show. Jonathan, habíamos dejado una interrogante en el aire antes de ir al break comercial en cuanto a la celebración del segundo aniversario. ¿Qué programa tiene? Mira, este segundo aniversario tiene algo especial que estamos seguros que le va a encantar a la comunidad y que esperamos tener todo Curazao aquí con nosotros. Vamos a abrir nuestro aniversario, realmente el día que nosotros abrimos es el 28 de mayo. Y el 28 de mayo es el domingo. Entonces nosotros queremos cantarle cumpleaños a Sambil el sábado 27 de mayo a las 12 de la noche, pasando de sábado a domingo. Ahí vamos a cantar, le vamos a aplicar el bolo a Sambil. Entonces, vamos a abrir el mall hasta las 12 de la noche. Con todas las tiendas, lugares de comida. Sambil va a estar abierto desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 12 de la noche del sábado. Eso es este fin de semana que viene. Este fin de semana que viene. Ya sabrá Abor, este mismo sábado. Y entonces, las últimas 2 horas, de 10 a 12, las tiendas van a venir con sorpresas. Nosotros estamos trayendo también sorpresas de todo tipo para los niños, una banda de música. O sea, esas 2 horas extra que le estamos dando al centro comercial el sábado, la vamos a llenar de actividades para todos aquellos que estén aquí. Y a las 12 de la noche le vamos a cantar cumpleaños a Sambil con todos los que estén aquí con nosotros. Ok, interesante. Todo el mundo está invitado, por supuesto. Claro, es que no solo que están invitados, es que les recomiendo y les digo que vengan con sus familias, con los niños, con todo. Eso va a ser un día especial, fabuloso, que la van a pasar aquí en Sambil, un día único. Nunca hemos abierto hasta las 12 de la noche. Este es el momento para experimentar lo que es ver todo un centro comercial abierto a tan altas horas de... Qué bueno. Y además sin diferente actividad, manera Jonathan dice que Bosan Pobin no solamente canta polo, pero también para Bosan Pobin compartir un ambiente douche, música, ambiente y tú le pacusan abrir con sorpresa para Bosan, que man, una celebración. Viste que contar claro con lo que Jonathan avisa en el comienzo, win-win, ¿no? Bosan también disfrutar, pero tiene todas las opciones de pacusan que Bosan también apoyar a Sambil, acompañar a Sambil de su asimentiaje, pero también tiene hope y cosas importantes de cada uno de pacusan que tiene Sambil. Correcto. Y vamos a tener también, Germán, perdón que te interrumpa, una rifa con Avianca para ganarse una pasada. Entonces todos los que compren esta semana participan en la rifa de Avianca. No solamente el sábado, pero durante toda la semana. Toda la semana participan en la rifa de Avianca y lo del sábado es todo el sábado abierto hasta las 12 de la noche y las últimas 2 horas es donde vamos a hacer cosas especiales en el mundo. ¿La rifa es de un pasaje para dónde? Mira, el pasaje, son 2 pasajes que hay, pero no hemos definido con Avianca el destino, pero son 2 pasajes que nos colaboró Avianca y que los estaremos anunciando a través de nuestras redes y en nuestra página web y en el mismo Sambil, si vienes a Sambil, en todas las pantallas. Como Sansa, del Monochi Corsao, por Santa Paya, también. Te aviso. Sí. Te aviso para que lo avises. Que men, si vos Santa bien así compras durante interés y maqui, vos Santa gana 2 tickets. Onda con Anta no problema, Jonan, queiro no se va queiro. A mí seguro no te va a ir, para mí también puro vaco, no se va. Jonathan, hablamos hace un ratico de lo que ha sido el envolvimiento de Sambil con la comunidad. Hemos visto como gran cantidad. Yo me digo que Santa ahora aquí nos está grabando una entrevista en el momento que tú le pacusan a comenzar a hablar, que me enture real de que se enantur está abriendo ahora aquí, y me no voy a ambiente que usted ambiente de Sambil, y se está haciendo esa entrevista más dulce ainda, pues neta ahora aquí, nos tiene, ahora que nos está grabando, nos tiene 9:45 aquí, que me ante momento que pacusan a comenzar a abrir, nada militar abrigaba, pero tú le tradona comienza a llegar, y cosa un ambiente más grande también, que quizás no está experimentado para soportar la tabla, 10 horas, pero nós que está aqui dentro está gozando com toda a tradona como se chega, como se viva um dia novo de trabalho e então uma família grande aquí dentro. Jonathan, hablábamos del envolvimiento de Sambil en la comunidad. Vemos como hay muchas actividades, por ejemplo, la semana pasada tuvimos oportunidad de compartir con nuestros amigos del servicio de ambulancia, pero además de eso hay muchas actividades para niños, para escuelas, para instituciones, ruedas de prensa que se hacen acá y también cosas que ustedes han hecho fuera que tienen que ver con deporte y con el servicio a la comunidad.
¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, Germán, tal cual como lo venías diciendo, nosotros, parte de nuestra misión es colaborar con la comunidad, donde Sambil llega, integrarse a la comunidad, y Curazao, por supuesto, lo hemos hecho de una manera con mucho amor, con mucha, intrínsecamente nos hemos acercado aquí a la comunidad de Berry, tenemos una relación muy bonita, los ayudamos cada vez que podamos, hemos hecho actividades juntas, convertimos una vez un basurero en una cancha de fútbol, hicimos 6 jornadas de limpiezas aquí en Berry, infinidad de actividades que también en otros barrios, que hemos pintado algunas canchas, que hemos colaborado, pero lo que yo pienso que además de eso es interesante de Sambil es que muchas organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, colegios, incluso los mismos estudiantes para hacer programas que los mandan en los estudios. Nosotros siempre estamos a la orden para que usen los espacios de Sambil en beneficio de ellos. Para que usen, nosotros tenemos un salón de conferencias que siempre que se trate de que tenga un beneficio para la comunidad, nosotros llegamos a un acuerdo con los organizadores, y no solamente es darle el espacio. Nosotros tenemos un departamento de mercadeo que te pudiera decir, hermano, está dedicado, porque todos los días pasa algo en Sambil, y está dedicado a armar un evento, a apoyar el evento. Eventos que no son de Sambil como tal, son de una fundación, pero nosotros le ponemos a la orden no solo el espacio, le ponemos a la orden nuestro staff, le ponemos a la orden logística, le ponemos a la orden, incluso hemos llegado al punto que le hemos hecho los artes con nuestros diseñadores, o de 1000 maneras los hemos apoyado para que sea esa fundación tenga el mayor éxito en su recolección de dinero, o en su notas de prensa, o lo que sea que estén haciendo. Nosotros los colaboramos de infinitas maneras. Hemos tenido acercamientos desde la fundación de Ronald McDonald, hemos tenido con Fundación Prevención, hemos tenido una cantidad grandísima de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que hacen uso de Sambil, que tienen contacto directo con nosotros y que trabajamos juntos en todo lo que nosotros podamos. Todas las personas que a nosotros nos vienen, así sea, a mí me han preguntado, mira, que somos unos, no sé, jugamos tenis y queremos organizar un campeonato de tenis. Entonces yo le digo, mira, yo no tengo cancha de tenis, si yo tuviera cancha de tenis te las presto para tu campeonato, pero yo tengo otras formas de ayudarte dentro de mis espacios para que tú promuevas tu campeonato. Te presto un lugar para que puedas vender las entradas, para que puedas promocionar, para que tengas un stand, entonces hay muchas maneras en las que nosotros apoyamos el deporte, la cultura, ni hablar a los artistas, les damos espacios dentro de Sambil para que ellos pongan sus cuadros, para que ellos hagan arte. Tenemos una pizarra donde, por ejemplo, la semana pasada, en una de las paredes también en la pizarra vino unos artistas de un colegio, unos jóvenes, jovencitos, tenían 16, hicieron todo un arte bien bonito. Actualmente tenemos un colegio también exponiendo arte en una de nuestras unidades. Qué bueno. Entonces hemos convertido algunas unidades en galerías de arte. Entonces, la cultura, la salud, hacemos jornadas de salud. A veces con Curacare, que es la farmacia que está aquí, ellos gratuitamente la gente puede venir, tomarse la atención, hacerse ciertos chequeos. Y así estamos constantemente en los diferentes ámbitos de la comunidad, ayudando y apoyando y trabajando, porque de eso se trata, hermano. Se trata de que Sambil es de la comunidad de Sambil. O sea, estamos todos juntos en el mismo trabajo. Sí. Qué bueno. Organizaciones, por ejemplo, que sin fines de lucro y eventos que no sean de tipo comercial, que tengan esa necesidad, Jonathan, ¿qué deben hacer? Nosotros tenemos un email que es events@sambil.cw. Ok. Escriben un email sambil.cw. Ahí ustedes escriben su solicitud. Eso está en nuestra página web, ese email, si lo queremos buscar. Escribes tu solicitud, la idea, lo que tienes, y el departamento de mercadeo te va a contestar
y te va a ir guiando. El siguiente paso después del email probablemente es una reunión. Claro. Y a partir de ahí entonces se toman las decisiones y se empieza a trabajar en cómo es la mejor forma de apoyar a esa organización en específico, porque cada organización tiene otros requerimientos, otras necesidades, y nosotros tenemos diferentes formas en las que podemos apoyar y nos adaptamos dependiendo de lo que la organización necesita de nosotros. Ya. Tuvimos noticias la semana pasada, hablando con Suen, que hay un evento importante también en camino, que es un barbecue inmenso, que aunque no es propiamente de Sambil, va a tomar lugar en las instalaciones de Correcto, el sábado, el mismo sábado, hasta las 12 de la noche, afuera hay un barbecue. Después tenemos, mira, un parque, un Coney Island viniendo. Para Curazao. Caballito, sí. Atención, sí. Muchanan. ¿Qué caballito una camioneta? Esa es primera vez que en tu programa lo estoy diciendo, primera vez para dar la primicia. Sí, la primicia. Y tenemos muchas cosas grandes, importantes viniendo, que las iremos anunciando. Es importante que la gente se meta en nuestro Facebook y en nuestra página web para que sepan, porque una limitación que nosotros tenemos quizás es que queremos decir muchas cosas porque pasa mucho en Sambil, pero no queremos tampoco, no hay forma de poder decir todos los días todo lo que pasa, pero en nuestra página web y nuestro Facebook hace un trabajo bastante importante en invitar a la gente, en que la gente pueda ver lo que pasó en el evento. Y bueno, y a través de nuestro programa, que todos los días en nuestra sección Ban Children Sambil vamos haciendo un update de todo lo que va tomando lugar en la semana. Es verdad. Y es importante porque en las redes nosotros podemos de alguna manera dar la mayor cantidad de información posible en caliente, ¿no? Sí. Pero sí es cierto, tienes razón, porque muchas veces cuando las cosas ocurren y no tenemos en el momento la totalidad de la información, lo que siempre sugerimos en nuestro programa es que visiten la página de Facebook de Sambil, que está siempre actualizada y donde está cualquier información. Y cuando damos una información en nuestro programa a nivel general, allí en esa página van a conseguir los detalles, y creo que es una de las maneras hoy día más fácil de comunicarse y de tener la información en caliente, como decimos. Correcto. Sí, la página de Sambil de Facebook es muy fácil, es Sambil Curazao. Sí. Y ahí consigues de todo. Mira, hasta la cartelera del cine. Ayer pusimos la cartelera del cine. O sea, tú quieres saber qué están dando en los cines, te puedes meter en el Facebook de Sambil y lo ves. Que por cierto, hoy lunes, yo sé que ya estamos, la gente nos está viendo de noche, pero todos los lunes en Sambil, y eso es organizado por el cine, porque es importante. Mucha gente me pregunta, no, pero es que ustedes con los cines, y es importante que yo siempre les aclare, le digo, no, pero es que Sambil maneja el centro comercial, y después cada unidad que está adentro son inversionistas o marcas propias que son manejadas por operadores independientes. Pero el cine hace algo muy bueno los lunes, que es que vienes a ver cualquier película 2D por 5 florines. Oh, qué bueno. Todos los lunes. Y si ves una película en la sala XD, que es con los sofás, con las pantallas más grandes y todo, son 9 florines. Entonces eso ha sido un boom en la isla. La gente que sabe viene y tú te das cuenta como los lunes se llena el cine. El lunes que viene o el de arriba, pero ya sabes que todos los lunes por 5 florines entras al cine. Ya. Qué bueno. Vale la pena, Shonan Pagosan, siempre quizás te viaja, no es que sale que mucho nan, no es de Jafú, no es un grupo de amigos, no es que topa, te viaja, a mi mes te viaja, mi te lo around Corsau, buscando un lugar para mí sienta a conversar, para mí traumas para con gente, y es solución siempre está Sambil, que hoy en día Sambil está un punto de reunión como no falla, además manera más visual pasar, parquear fácil, safe y grato, que es importante. Jonathan, yo quisiera concluir esta entrevista con no solamente una ratificación de la invitación para este cumpleaños el día sábado, pero además un mensaje a toda la comunidad para lo que Sambil ha significado en estos 2 años de trabajo. Mira, mi mensaje es primero de gratitud. Estamos muy agradecidos con la comunidad de Curazao, con todos los sectores de la comunidad que nos han apoyado, con los comerciantes que nos han apoyado, con los visitantes. De verdad que si hay algo que yo pudiera empezar diciendo es gracias. Gracias a todos. Sin ustedes, porque tú puedes construir un edificio muy bonito, tú lo puedes llenar de tiendas, pero sin las personas que vienen a visitarlo, es solo un edificio. Entonces, gracias de verdad, de corazón,
Nosotros excedemos la cantidad de visitas diarias que teníamos planeada para este momento, para apenas tener 2 años, y eso es algo que no hay forma, o sea, la manera más humilde, les digo que muchísimas gracias, y mi mensaje siempre hacia Curazao, lo vengo diciendo desde que empecé a salir públicamente, es que juntos podemos construir el Curazao del futuro. Juntos avanzamos. O sea, es en la unión y en el positivismo donde crecen los países. Y esa es mi invitación. Mi invitación es que seamos un país abierto, que seamos un país que agradezca las oportunidades, un país de visioneros y un país de unión. Mientras haya unión y haya trabajo y haya positivismo, los países evolucionan. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Jonathan, muchas gracias por habernos hermano. recibido acá en Sambil y felicitaciones, no solamente por este segundo aniversario, pero por el éxito y por la perseverancia que contra viento y marea mantuvieron desde el comienzo, y hoy día es una demostración de que esa perseverancia, el que persevera triunfa, y eso definitivamente lo podemos comprobar hoy día cuando vemos un lugar abarrotado de gente y full de negocios que están formando parte de esa activación de la economía de Curazao, no solamente creando oportunidades de trabajo, pero creando también ese optimismo que nuestro país necesita para salir adelante. Yo creo que la contribución de todos en ese positivismo al cual se refería Jonathan es importante en estos momentos. Vamos a poner el pesimismo y el negativismo a un lado y vamos a creer en la potencialidad que Curazao tiene para sacarlo adelante, porque requiere de la participación de todos nosotros. Vamos a cumplir con unos anuncios y continuamos con más de nuestro programa. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia di salud, mester paraqueto de nos alimentación. Comida de tu día, mester balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Curazao. Belé fresco, corta tu día bodilanti y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de precio, binwagba mes, es un más barata na Curazao. Sí, está Centrum Supermarket, mission. E avete também una buona opportunità per noi un vista arriva il lanzamento di CR-V nuovo di Honda. Nostri amici di Auto City, in corazón di Salinha, sta un tremendo evento già viernes, cammina nanahasi il lanzamento di un modello nuovo di Honda CR-V. Un'auto sumamente bonita, un'auto con tour, lo che qualche gente può exigir di un auto dinamico, moderno, amplio, safe y sumamente económico. Y da PCI nos que presentavo el lanzamiento del modelo nuevo de Honda CR-V allá en Auto City de corazón de Salinha.
Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jeroen Baan, your host and sales coordinator here at AutoCity. We are honored with your visit and hope that it will be an evening that you will never forget. An evening where you will get to know the new, fully redesigned Honda CR-V. That just has everything. Yes, it has not become better, it has become perfect. At Honda Design, team has raised the bar again with more space in the cabin and loaded area, an even more powerful, fuel-efficient gasoline engine, available in 1.5 turbo or the 2.4 liter engine. A head-up display, a lane watch, multi-rear view camera, rear USB port, electric parking brake, and much, much more. Come and join me to review the new CR-V and stay with us and have a good time and get more information about our new CR-V and make an appointment with us for a test drive. Bye, sir.
Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester paraqueto de nos alimentación. Comida de tu día, mester ta balançado y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Corsau. Beleg fresco, corta tu día bodilante y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de preço, bem wagba mes, es un más barato na Corsau. Sí, ta Centrum Supermarket, mission. Suzuki Vitara. Grab your fill. Deseo de una turta para viva salud y para hopi tiempo. Sin embargo, de vida te viaja, nos no ayuda y Señor te decide otro. Agencia Funeraria El Señorial da una organización de más de 30 años de experiencia en Corsau, donando un servicio digno y solemne. Y lo más importante, con profesionalismo y responsabilidad. Agencia Funeraria El Señorial. La ganos hasi pabo lo que abo den bodolor no pohasi. Con profesionalismo y respeto. Sonan Sambil da una organización que siempre está creativo y ese me gusta de cada viaje cuando sabía que tiene actividad por ejemplo ese man aquí tiene entera una cantidad de cosas interesantes para lo que te trata moda pero también tiene más cosas como comprender un pajarito a flöjtme que tiene un par de actividades interesantes en la caminda Suen Hudson te va a contarnos un ticket de Kiko Tin Suen Bonochi más comprender que vos están organizando poco cosas interesante para la comunidad de Corsau pedían en venidero? Sí, penúltimo semana de mes, esse semana que nós vamos celebrar nosso aniversário e acaba Sambil de há 2 anos. 2 anos, incrível, não? Sim, já domingo, nós vamos fazer 2 anos, então esse semana é fora do dia 22, e nós temos um sim, acaba a celebração de nosso mall. Paco esse nós estamos contentos de mencionar que tem uma companhia que também faz um evento de barbecue para promover na nossa isla. Então, nós temos Sambil para fazer assim. Então, o evento vai tomar lugar já sábado 27. Leva para qualquer planta aqui na cerca na Sambil tem barbecue competition. Então, turta que dá invitar para vir presenciar o evento aqui, qual para promover uma companhia internacional que também aqui não para vir. Compreender que tem uma companhia mais famosa que está assistindo show na televisão rondo mundo. Correto, nanta uma companhia de barbecue que hace competência na Puerto Rico, na Texas, é algo que nanta anualmente, Canadá nanta competir em exterior depois também. Pero com esse trabalho público para vir participar ou não mesmo com nanta assim competência? Público por inscrever para mais informação por chamar nós na 735 31 31 e nós damos contato de pessoa que está assim parte de registração bem mais em outra atividade de Sambil nós apoiar a companhia mirando com uma companhia internacional tá então abo como grupo está competir em parte de barbecue e claro é algo que visitar o evento também está paga uma entrada. Então a entrada é na acesso na tua tent de tua renda não que participar como purba un ticket di tutto lo che cutina è jurado al final talvez escolhe o grupo que gana. De forma que nos llegan a final de nuestro programa llave directamente por el Centro Comercial Sambil. Nos conversamos con Jonathan Cohen, director de Sambil, papeando un tiki de logro de 2 aniversario, el weekend venidero, tanto mal lugar, y nos quiere ratificar la invitación que Jonathan hace un rato pasado, para vos tour bien, ya sabrá ahora, esta va por el interdía, es celebración de tu mal lugar, y 2 horas en final, lo va a estar horas de celebración, camino diferentes sorpresas, tu negocio, donde vai participar e 10 2 horas em ponto lo vai
lo vai ter encantamento dia tradicional Happy Birthday, passou a semente de ano já domingo, pero não está começando a celebrar, porque já sabra, passa Jesus para assina nos tour por compartir com a família Sambil e de 2 aniversário de êxito na Corsao. Prazer, senhor, em tema com Deus o poder, e nós estamos contentos também de poder apresentar nosso amigo de AutoCity, com o modelo novo de Honda serve para bem na AutoCity também, com bonito evento e com bonita celebração de introdução de modelo novo que arriba ao mercado, e nós guardamos amanhã 6 horas em ponto para nós topar outro e visa outro. Boa noite, Corsao. Feliz noite.